Video es de física, vamos a tratar de resolver este problema de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a leer el problema. Un tren sale de una estación y después de 2 horas otro tren va tras el primero a 90 kilómetros sobre hora, mientras que el primero avanza a 60 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto tiempo después del segundo tren lo atrapa? Vamos a suponer que esto que está aquí es las vías ferroviarias del tren, y aquí está el primer tren. El primer tren sale de la estación y sale ¿a qué velocidad? Sale a 60 kilómetros sobre hora, o sea que va a avanzar 60 kilómetros cada hora por ser un movimiento rectilíneo uniforme. Seguidamente otro tren va a salir. Este es el primer tren, el tren 1, y este es el tren que persigue. Este tren va a salir de la estación 2 horas después, mientras este está en movimiento. Este sigue en movimiento. Vamos a expresar que sigue en movimiento, que de esta forma vamos a hacerle aquí, bueno, ahí se ve que se está moviendo, y aquí se ve el humo que está botando. Entonces 2 horas después este otro tren va a partir, pero con una velocidad mayor, 90 kilómetros sobre hora. Eso quiere decir que el segundo tren va a alcanzar al primer tren. ¿Dónde y cuándo? Eso es lo que vamos a averiguar, aunque el problema nos está preguntando cuándo de tiempo, cuánto de tiempo. Entonces vamos a avanzar a la siguiente lámina, que se va a ver aquí en este punto donde se van a encontrar. Pero es interesante analizar la distancia que va a recorrer cada tren. Va a ser la misma, porque cuando se encuentren aquí han recorrido prácticamente la misma distancia, tanto la punta del tren como la parte posterior del primer tren. Se van a encontrar en este punto. Voy a señalar este punto, es el punto de encuentro, voy a llamar X. Eso quiere decir que la distancia que hay de la estación a este punto, los dos trenes lo están recorriendo al mismo tiempo, o sea, no al mismo tiempo, recorren la misma distancia en tiempos diferentes, ¿no? Porque este tiempo que recorre el segundo tren es menor al tiempo que recorre el primer tren, porque el primer tren tiene 2 horas viajando, en cambio este tiene menos 2 horas viajando. La idea es hallar cuánto tiempo se tarda. Ahora bien, este problema se puede resolver también haciendo una línea de tiempo tanto para el primer tren como para el segundo. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Observen, yo aquí he colocado esto que está aquí, va a ser para el primer tren. Vamos a colocar el tren 1. Voy a colocar aquí que el tren 1 es el primero que sale. En la primera hora, como lleva una velocidad, aquí me dice que lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. En la primera hora él va a recorrer 60 kilómetros. En la segunda hora él va a recorrer ¿cuánto? 120 kilómetros. En la tercera hora él va a recorrer ¿cuánto? Va a recorrer 180 kilómetros. En la cuarta hora este va a recorrer ¿cuánto? El tren 1 va a recorrer eso mismo, 240 kilómetros. En la quinta hora va a recorrer 300 kilómetros. Adelante, va a recorrer 300 kilómetros. Y en la sexta hora va a recorrer 360 kilómetros. Ahora voy a analizar el tren número 2, pero voy a bajar esta línea del tiempo aquí porque me está quedando solapada. Entonces la voy a bajar un poquito. Ok. Cuando ha pasado exactamente 2 horas, va a empezar recorrido. O sea, aquí, observen. Cuando el primer tren, el tren 1, lleva 2 horas de recorrido, este va a salir. Este es el tren 2. Este es el tren 2. Vamos a colocar así. Este es el tren 1. Y este es el tren número 2. Entonces, cuando ha pasado la primera hora, este tren va a recorrer, veamos la velocidad que lleva el segundo tren. El segundo tren
va a 90 kilómetros sobre hora. Eso quiere decir que en la primera hora recorre 90 kilómetros. En la segunda hora va a recorrer 180 kilómetros. En la tercera hora va a recorrer 270 kilómetros. A medida que va pasando el tiempo del tren 2, como lleva mayor velocidad, va a recorrer más espacio o más distancia por cada unidad de tiempo. En la cuarta hora, veamos, en la cuarta hora va a recorrer 360 kilómetros. O sea, haciendo este cuadro nos damos cuenta que el segundo tren lo va a alcanzar a las 4 horas. Si nos ponemos con respecto al primer tren, son 6 horas, porque 6 horas, porque tiene 2 horas más de recorrido, o sea, que está recorriendo el tren. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que cada uno va a recorrer ¿cuánto? 360 kilómetros, y pasado 4 horas de que sale el segundo tren, alcanza al primer tren. O pasadas 6 horas del primer tren, el segundo tren lo alcanza. Ahora vamos a hacer los cálculos con un sistema de ecuaciones. Esto lo hicimos porque hicimos un cuadro. Ok, vamos a hacerlo como debe ser. Aquí tenemos el caso. Este es el tren 1 y este es el tren 2. O al revés. No me acuerdo cómo lo dejé aquí. Ajá, el tren 2 es el que sale después. Este es el tren 2 y este es el tren 1. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver. Este tren lleva la velocidad de ¿cuánto? Vamos a ver. La velocidad del tren 2 es 90 kilómetros sobre hora. La velocidad del tren 1 es igual a ¿qué? A 60 kilómetros sobre hora. Como el tren 2 lleva mayor velocidad que el tren 1, obviamente lo va a alcanzar. Si llevan las mismas velocidades, nunca lo va a alcanzar. Si el tren 2 llevara menor velocidad, tampoco nunca lo va a alcanzar. Entonces sí tiene sentido resolver el ejercicio, porque el tren 2 tiene mayor velocidad que el tren 1. Ahora bien, dato importante que dijimos hace rato. La distancia del tren 2 va a ser igual a la distancia que recorre el tren 1. Y lo voy a llamar X. Este es un dato importante que estoy armando de la ecuación, porque date cuenta que los dos trenes salen de la misma estación, del mismo punto, y donde se encuentren van a recorrer los dos la misma distancia. Ok, y aquí se ve, date cuenta, cuando este lo iguale aquí, cuando este llegue aquí, van a recorrer la misma distancia. Ahora vamos con los tiempos. Vamos a ver el tiempo del primer tren, y vamos a ver el tiempo del segundo tren. El tiempo del primer tren, de verdad que va a tener mayor recorrido, o sea, más tiempo recorriendo. Eso quiere decir que el tiempo 2 lo voy a llamar t, porque es una variable desconocida. Tanto la distancia recorrida como el tiempo es desconocido. Voy a colocar una variable. Ahora, el tiempo 2 lo voy a llamar t, pero el tiempo 1 que se va a tardar el primer tren que sale va a ser el mismo tiempo que va a tardar el segundo tren más 2 horas. Ok, puedo colocarle 2 horas. Bueno, vamos a colocarle 2 veces 2 horas y vamos a comenzar a resolver. Ahora bien, ahora voy a comenzar a plantear mi ecuación con el movimiento requerido uniforme. La única ecuación del movimiento requerido uniforme es esta: de rapidez es igual a distancia sobre tiempo, y vamos a colocarle contextualizada a cada tren. Vamos a ver, la velocidad del tren 2 va a ser igual a la distancia recorrida del tren 2 sobre el tiempo del tren 2, y la velocidad del tren 1 va a ser igual a la distancia recorrida del tren 1 sobre el tiempo 1. Vamos aquí a este punto, vamos a vaciar los datos.
La velocidad del segundo tren, aquí lo tenemos, ¿cuánto vale? 90 kilómetros sobre hora. Aquí me va a quedar que es igual a 90 kilómetros sobre hora. Y es igual a la distancia recorrida de ese tren 2 cuando lo alcanza. Pero aquí dijimos que la distancia que recorre tanto el tren 2 como el tren 1 es la misma distancia, pero es desconocida. ¿Vale cuánto? X. Vamos a colocarle aquí X. Vamos con el tiempo 2. El tiempo 2 lo llamé T, que es desconocido. Voy a colocar T. Ahora vamos aquí abajo. La velocidad 1 de este tren, y el primero que parte, es 60 kilómetros sobre hora. Vamos a colocar 60 kilómetros sobre hora. La distancia recorrida de X1, aquí me dice que es la misma distancia tanto para el tren 1 como para el tren 2, y la llamé X porque es desconocida. Vamos a poner X aquí también. Vamos con el tiempo 1. El tiempo 1, como el móvil 1 o el tren 1 va a durar más tiempo recorriendo, por eso le agregamos que 2 horas, porque el anterior, el segundo tren va a salir 2 horas después. Si este vale T, este va a tener T más 2 horas. Vamos a colocar aquí abajo. T más 2 horas. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos este problema. Este problema, cuando vemos aquí, es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque voy a tener dos ecuaciones con la misma variable, X y T. Veamos que en la ecuación 1, que está aquí arriba, en este caso el tren 2, la T está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando a 90 kilómetros sobre hora. Eso quiere decir que esta ecuación va a quedar de esta forma. Esto va a quedar 90 kilómetros sobre hora por T es igual a X. Aquí abajo va a quedar de esta forma. Veamos, T más 2 horas está dividiendo, pasa multiplicando a 60, o sea, 60 multiplica T y 60 kilómetros hora multiplica a 2 H. Vamos a hacerlo, 60 kilómetros H por T, te va a quedar de este lado 60 kilómetros sobre H por T, más, veamos, 60 kilómetros sobre H por 2 horas, te va a quedar exactamente lo mismo, te va a quedar más 120, cuando te multiplica 60 por 120 kilómetros sobre hora por H. Vamos a ver, igual que X. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa acá. Observemos que de cajón aquí está la X igual a esto que está aquí, a 90 kilómetros por T. Pero también, ¿quién es X? Esta expresión que está aquí. Por lo tanto, yo, como X es igual a X, yo puedo igualar que 90 kilómetros por T es igual a esta otra expresión. Ok, es igual a esa expresión. Entonces, vamos ahora a colocarlo en la parte de abajo, que concluye que 90 kilómetros sobre hora por T es igual a 60 kilómetros sobre hora por T más 120 kilómetros. Ahora veamos a ver qué me queda. Ahí me va a quedar una ecuación mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque date cuenta que partí de un sistema que tiene dos variables X y T. Al darme cuenta que X igual a aquí está X, esta ecuación, yo supongo que lo que está en el primer miembro es igual al segundo porque son iguales a los a X. Ahora tenía dos variables, ahora la he reducido a una sola variable T. Ahora 60 kilómetros sobre hora por T que está en el primer miembro la voy a pasar al segundo miembro, perdón. Lo que está en el segundo miembro lo paso al primer miembro. Como está sumando lo voy a pasar al cambio. Por lo tanto, aquí me va a quedar que 90 kilómetros sobre H por T menos 60 kilómetros sobre H por T.
es igual a 120 kilómetros exactamente. Ahora, en el primer miembro hago esta diferencia: 90 kilómetros sobre h por t menos 60 kilómetros de h por t, eso da 60 kilómetros sobre h por t. Voy a colocarlo aquí. Esa diferencia, 90 menos 60, perdón, da 30 kilómetros sobre h por t, que es igual a 120 kilómetros. Ahora, ¿qué unidades se me pueden cancelar en ambos miembros? Kilómetros se puede ir con ¿qué? Con kilómetro, y lo cancelo. Voy a cancelarlo. Aquí se va kilómetro con kilómetro. Ahora observamos, para despejar la t, 30 está multiplicando a t, pasa por acá dividiendo. Y las horas que están dividiendo aquí, ve la representación, pasa por el otro lado multiplicando. Por lo tanto, aquí me va a quedar que t va a ser igual a 120 sobre 30, y que va a quedar h de horas. Recuerden, esta h está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a 120, aquí me da 120 por h, y puedo cancelar este 0 con este 0 por la cancelación del factor de 10, y te queda 12 sobre 3, eso es 4. Por lo tanto, aquí puedo responder que t es igual a 4 horas. También podría dividir 120 sobre 30 y llevar 4 horas. Pero observamos, ¿quién es la t? Esta t viene siendo el tiempo de la segunda locomotora que salió, la que salió después, 2 horas después. Eso quiere decir que el tiempo de la locomotora o el del tren que persigue el primer tren se demora 4 horas en alcanzar. Y también puedo calcular el tiempo 1, que me dice que es, aquí lo veo, es el tiempo de la locomotora 2 más 2 horas. ¿Y cuánto se demoró la locomotora 2? 4 horas. Por lo tanto, aquí me va a quedar 4 horas más 2 horas, implicando que el tiempo 1 es igual a 6 horas. O sea, el tren que partió el primero se demora 6 horas hasta que lo alcanza el segundo tren. Y esta era la pregunta que estaba aquí: ¿cuánto tiempo después del segundo tren lo atrapa? Entonces el segundo tren lo atrapa ¿cuánto? 4 horas. En 4 horas. Ahora, si lo vemos del punto de vista del tren 1, serían 6 horas. Hasta aquí llega este video. Espero que sean Prime, Optimus Prime.